No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el coche, después del funeral, mirando la nada. La lluvia había comenzado a mitad del servicio, empapando la tierra fresca donde la enterraron. Mi vestido se pegaba a mi piel, mis manos temblaban sobre el volante. El duelo no es un dolor agudo, como dicen, es sordo y pesado, como si hubieras tragado una piedra que se niega a pasar. Mi hermana Ivy no lloró. Estuvo junto a mí como una estatua de porcelana, su rostro inescrutable bajo el velo negro. Nuestra madre siempre decía que Ivy era más fuerte que yo. Más dura, solía decir, con ese tono que lo decía todo. Piel más gruesa. Pensé que tal vez eso era algo bueno. Hasta el mensaje de voz. Me detuve frente a la casa de nuestra infancia, la que ambas heredamos. El coche de Ivy ya estaba allí, su paraguas rojo apoyado contra la barandilla del porche. Estaba a punto de bajar cuando mi teléfono vibró. Una notificación. Mensaje de voz. Un mensaje nuevo. Llamada perdida. Mamá. Móvil. Hora, 4:44 p.m. Se me cortó la respiración. El teléfono casi se me cayó de las manos. Eso no podía ser. Había muerto hacía 2 semanas. Enterrada hoy. No era solo imposible, era cruel. Con manos temblorosas, desbloqueé la pantalla y toqué el icono del buzón de voz. Al principio, solo estática, ruido blanco y un leve clic. Luego, su voz, débil, con aliento, como si susurrara desde detrás de una puerta cerrada. No, confíes en tu hermana. Clic. Me quedé congelada, el teléfono aún pegado al oído, aunque el mensaje ya había terminado. La voz de mi madre, su cadencia exacta, su miedo, no Ivy, no la dulce, segura Ivy que me sostuvo la mano durante el funeral, que hizo todos los arreglos, que besó la frente de mamá justo antes de cerrar el ataúd. Pero ese susurro, esa advertencia, reproduje el mensaje 3 veces más. Las palabras no cambiaron. Cada vez notaba algo nuevo, el temblor en su voz, la forma en que casi decía mi nombre. No, con Elena, no, confíes en tu hermana. Cuando por fin entré en la casa, Ivy estaba sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino tinto. Levantó la vista y sonrió, como si nada fuera extraño, como si las últimas 2 semanas no hubieran destrozado nuestro mundo. Tardaste una eternidad, dijo, haciendo girar el vino. ¿Estás bien? Sí, respondí con la garganta seca. Solo necesitaba un momento. Me afectó más de lo que esperaba. No mencioné la llamada. Aún no. En lugar de eso, subí a la habitación de mamá. Todavía olía. No abrí ninguno de los ataúdes esa noche. Incluso la locura tiene sus límites. En cambio, los cubrí de nuevo, lo suficiente para ocultar lo que había visto, y tropecé de camino a casa con tierra bajo las uñas y el miedo anclado en lo profundo de mi pecho. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los bordes de 2 ataúdes, uno anidado debajo del otro, como un secreto que alguien nunca quiso que se descubriera. Por la mañana, me dolían las manos. Me palpitaba la cabeza, pero nada se comparaba con la certeza roedora en mis entrañas. Llamé al forense. Contestó al primer timbrazo. «Señorita Wilder», preguntó, su voz tensa. Esperaba su llamada. «Necesito saber a qué se refería», dije. «Sobre el archivo de entierro de mi madre. Yo fui a la tumba». Guardó silencio demasiado tiempo. Luego, «Necesita venir a mi oficina. En persona. No puedo hablar de esto por teléfono». Su oficina olía a antiséptico y alfombra empapada por la lluvia. El doctor Malcolm Hayes era un hombre mayor con ojos penetrantes y dedos nerviosos. Miró por encima del hombro antes de cerrar la puerta con llave detrás de mí. «No debería mostrarle esto», murmuró, sacando una carpeta marrón de un cajón cerrado con llave. «Podría perder mi trabajo, tal vez más».
Pero alguien tiene que decirle la verdad. Deslizó la carpeta por el escritorio. La abrí. Ahí estaba el certificado de defunción. Causa: traumatismo contuso en el cráneo. Manera: indeterminada. Jane Doe. Sin edad confirmada. Aproximadamente 30 a 35. Sin registros dentales. Sin huellas dactilares archivadas. Una dirección de calle listada, solo como callejón detrás de Willow y Tercera. Pero escondida detrás, había una segunda página. Y estaba fechada 5 días después. Otro cuerpo, otra mujer, mismo callejón, misma edad, misma causa de muerte, sin identificación, enterradas en la misma parcela. Levanté la vista, el corazón latiendo. Las enterraron juntas, susurré. Hayes asintió sombríamente. Fueron encontradas con solo horas de diferencia, ambas sin identificar, y, esta es la parte que siempre me molestó, la policía descartó el juego sucio inmediatamente, sin investigación, simplemente las desecharon, como basura. Se me secó la boca. ¿Cuál era mi madre? No lo sabemos. Su voz apenas era un susurro ahora, y ese es el problema. Abrió un sobre aparte. Dentro había fotos de la morgue. 2 mujeres, ambas magulladas y rotas, ambas inquietantemente similares. Una tenía una cicatriz sobre la ceja. Recordaba esa cicatriz. Solía trazarla con mis dedos cuando tenía miedo por la noche. Esa, dije, señalando la foto. Esa es ella. Hayes me estudió. ¿Estás segura? Sí, pero luego sacó una última foto, y el aire se me fue de los pulmones, porque en la última foto, fechada la misma noche, mismo callejón, ambas mujeres yacían una al lado de la otra, y entre ellas había un portabebés, vacío. Nunca se suponía que yo existiera. Al menos, así me sentí después de esa reunión. Regresé al pequeño pueblo donde crecí, a la casa donde aún vivía mi padre adoptivo. Su nombre era Dale. Me crió después de la muerte de Jane Doe. Dijo que me encontró llorando junto a su cuerpo e hizo lo que cualquier buen hombre haría. Pero ahora veía las grietas, las mentiras. Me estacioné frente a la antigua casa de Campo Blanca y miré el columpio del porche, donde una vez me quedaba dormida durante las calurosas noches de verano. Dale no había envejecido mucho. Aún de hombros anchos, todavía llevaba la misma chaqueta de mezclilla, pero sus ojos no se encontraron con los míos cuando entré. Fui a la tumba, le dije. Él no habló. Había 2 ataúdes, Dale. Nunca dijiste nada al respecto. Todavía nada. Me acerqué, el corazón latiéndome. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era mi madre? ¿Por qué no me dijiste que había 2 cuerpos? Finalmente exhaló. Se sentó. Porque yo tampoco sabía quién era tu madre. Susurró. Te dejaron allí, entre ellas. Y yo simplemente elegí la que se parecía más a ti. Mis rodillas cedieron. Adivinaste. Hice lo que tenía que hacer, espetó. Estaban muertas. Tú estabas viva. ¿Qué diferencia hacía? Estaba temblando. Toda mi identidad, ¿quién creía que era?, se sentía como un cristal resquebrajándose bajo presión. Encontré una foto, dije, de mi madre, en el ático, sosteniéndome, con una iglesia al fondo. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué iglesia? Saqué la foto. Dale palideció. Dios mío, murmuró. Esa es Havens Cross. Ese lugar se quemó hace 15 años. Era parte de un programa de refugio, mujeres que huían de la violencia. Solíamos enviar casos allí, pero... Se quedó callado. ¿Pero qué? Le presioné. Pero el último año antes de que cerrara, algo salió mal. Las mujeres empezaron a desaparecer, bebés también. No salí de la casa de Dale con respuestas. Salí con más preguntas. ¿Quiénes eran las mujeres en esa tumba? ¿Realmente una de ellas era mi madre? ¿Y qué escondía Havens Cross antes de quemarse?
Al día siguiente, conduje 5 horas fuera de la ciudad hasta donde solía estar Havens Cross. La iglesia había colapsado hacía mucho tiempo. No quedaba nada más que ladrillos rotos, madera retorcida y un columpio oxidado de una época en que los niños jugaban con seguridad. Me paré al borde de la antigua base, el viento tirando de mi abrigo. La hierba había cubierto las ruinas, pero aún se podía ver la forma de la estructura, el contorno de los bancos, una pequeña plataforma que alguna vez debió haber sostenido sermones, y lo que parecían los bordes quemados de una escalera del sótano. Saqué la foto de mi bolsillo, la de mi madre, sosteniéndome frente a la misma iglesia. Había un hombre detrás de ella. Su rostro estaba sombreado, pero tenía la mano en su hombro. Dale me había dicho que el lugar estaba destinado a proteger a las mujeres. Entonces, ¿por qué murió mi madre? ¿Y quién se llevó a la otra mujer con ella? Luego visité la oficina de registros del condado, rezando para que algo, cualquier cosa, hubiera sobrevivido al incendio. Una mujer llamada Marta trabajaba allí. Tenía casi 70 años, ojos agudos, y cuando le dije que buscaba supervivientes de Havens Cross, se quedó paralizada. ¿Eres de la prensa?, preguntó. No, dije en voz baja. Yo fui uno de los bebés. Creo que mi madre se quedó allí antes de morir. Ella me miró fijamente. Sus dedos temblaron mientras abría un viejo archivador de metal detrás de su escritorio y sacaba un archivo que nadie había tocado en más de una década. Estaba etiquetado HCS, Informes Internos, 1994 a 1998. Me lo deslizó. Tómalo, pero no lo devuelvas. Dentro había nombres, decenas de ellos, mujeres, bebés, números de contacto de emergencia. Algunos estaban tachados, otros tenían círculos rojos dibujados junto a ellos con tinta. Y luego la encontré. Rachel Wilder, edad 28. Llegó el 3 de abril de 1997, hija bebé, sin nombre, vista por última vez el 17 de mayo de 1997. Desapareció 2 semanas antes del incendio. Al lado de su nombre había un círculo, pero había algo más. Justo debajo del archivo de Rachel había otra entrada. Carmen Valerio, edad 33, sin parientes listados, vista por última vez el 17 de mayo de 1997. También con un círculo. 2 mujeres, misma fecha de desaparición, sin registros posteriores, justo como los 2 cuerpos que enterraron. Mi madre no había muerto en un callejón, ella murió aquí, y la enterraron sin decírselo a nadie. Conduje hasta el único lugar que quedaba en el formulario de admisión de Rachel Wilder, una clínica a las afueras de Larkspur Hills. Todavía operaba bajo el mismo nombre, y la mujer de la recepción la recordaba. Siempre estaba asustada, me dijo la enfermera. Se sobresaltaba con cada sonido, nunca iba a ningún lado sin su amiga. ¿Su amiga?, pregunté. Carmen, alta, feroz, protectora. Dijo que ambas habían escapado de algo malo, pero nunca dio detalles. Mi corazón se retorció. Ahora sabía quién era Carmen, la mujer enterrada debajo del ataúd. Debían haber estado huyendo juntas. ¿Qué les pasó?, pregunté. La enfermera negó con la cabeza. Dejaron de venir. Se rumoreaba que regresaron a Havens Cross. Dijeron que alguien allí les había prometido protección. Protección que las llevó a sus tumbas. Dudó, luego agregó. Pero alguien más vino a preguntar por ellas una vez. Hace años, un hombre dijo que era el hermano de Rachel. Me quedé helada. ¿Dejó un nombre? Number. Pero dejó algo más. Desapareció en la parte de atrás y regresó con un sobre viejo. Dentro había una página arrancada de un diario.
La letra era apresurada, asustada. La reconocí de los diarios de mi madre que Dell había guardado bajo llave cuando yo era joven. Si algo me pasa, ella no está a salvo. Saben lo del bebé, la tomarán. Dile a Carmen que la esconda. Escóndela en cualquier lugar menos aquí. Estaba firmado R.W. Mi visión se nubló con lágrimas. ¿Quién nos perseguía? ¿Por qué alguien querría llevarme? ¿Y por qué ese hombre dijo que era su hermano? De vuelta en el cementerio, me paré al pie de la tumba otra vez, pero esta vez no estaba confundida, estaba furiosa. Exigí a la ciudad que exhumara los cuerpos. Cité derechos legales. Amenacé con exposición a la prensa. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario para averiguar qué mujer era cuál y por qué habían sido enterradas como basura. Una semana después, recibí la llamada. Ambos cuerpos fueron exhumados. Estaba allí cuando el forense abrió el primer ataúd. Dentro yacía la mujer con la cicatriz sobre la ceja. Rachel, mi madre. Pero cuando abrieron el segundo ataúd, todos guardaron silencio. Porque no era solo un cuerpo lo que había dentro. Había otro niño. Un esqueleto de bebé. Envuelto en los restos de una vieja manta, acurrucado al lado de Carmen. Mis rodillas cedieron. 2 mujeres no solo habían muerto en un callejón, habían muerto tratando de proteger a 2 niños. A mí y a alguien más. El cementerio estaba tranquilo el día que confirmaron la autopsia. El segundo niño no tenía más de 6 meses. Mujer, sin registros de nacimiento, sin ADN coincidente con nadie en el sistema, un fantasma. No podía dejar de mirar los resultados en mi regazo. Carmen había estado protegiendo a esa bebé con su vida, literalmente. Y mi madre debió saberlo. Esa nota del diario, la tomarán, no había sido solo sobre mí. Había sido sobre nosotras 2. ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie había buscado a esa bebé? ¿O la había enterrado con un nombre? Regresé a la clínica por última vez. La enfermera, cuyo nombre finalmente aprendí que era Joanna, me recibió con una mirada de complicidad. Tenía un nombre, dijo Joanna antes de que yo pudiera preguntar. La otra bebé, Carmen la llamaba Alya. Alya. Sonaba como un suspiro. Joanna tragó con dificultad. Y si preguntas por el hermano de Rachel, el hombre que la buscaba, dejó algo más. No solo la carta. Se dirigió de nuevo a la trastienda y regresó con una pequeña cinta de casete deformada por el calor en una bolsa de plástico. La etiqueta apenas era legible, pero pude distinguir las palabras HC, restringido, 15 de mayo de 97, 2 días antes del incendio. No tenía un reproductor de casetes, pero sabía quién podría tenerlo. Dale no había envejecido un día desde la última vez que lo vi. Me dejó entrar en silencio cuando le mostré la cinta. Pensé que habías terminado con esto, dijo. Yo también lo pensé. Deslizó el casete en un viejo estéreo, estática. Luego el sonido de una mujer llorando. No solo llorando, suplicando. Por favor, prometiste que estaríamos a salvo. Dijiste que nadie podría encontrarnos aquí. ¿Por qué lo dejaste entrar? ¿Por qué está en el terreno? Luego la voz de un hombre, áspera, baja. Rachel, baja la voz. Estamos tratando de protegerte, pero tienes que seguir las reglas. No podemos refugiarte si... No estás protegiendo a nadie, espetó ella. Sabe lo de los bebés. Sabe lo de Alya. Clic. Fin de la grabación. Dale estaba pálido. Ese era el padre Kenan. ¿Quién? El que dirigía Havens Cross. Murió en el incendio, o eso dijeron. Pero alguien vino después, susurré. Alguien con una mano quemada. Dale se encogió. Me incliné hacia adelante. ¿Lo has visto, verdad? No respondió de inmediato. Luego asintió. Volvió años después a la ciudad.
Siempre usaba guantes. Decía que trabajaba en seguridad, pero hacía demasiadas preguntas sobre ti, sobre Rachel. Se me puso la piel de gallina. Todavía estaba vivo y necesitaba encontrarlo. Lo encontré en el lugar más inesperado, un hospicio privado a las afueras de la ciudad, registrado bajo el nombre de Kenneth Arlow, quemado en el 40% de su cuerpo, sin visitas registradas, sin familia, sin huellas dactilares en ningún sistema. Tuve que mentir para entrar. Dije que era una sobrina lejana. Cuando entré en la habitación, lo reconocí al instante. A pesar de los vendajes, la mano izquierda enguantada, los ojos hundidos, tenía el mismo rostro de la fotografía. De pie detrás de mi madre, fuera de Havens Cross, me miró con un reconocimiento hueco. «Te pareces mucho a ella», graznó. No dije nada. «Encontraste la tumba», añadió. «¿La abriste?» Asentí lentamente. Cerró los ojos. «Entonces supongo que ya no hay escapatoria». Me senté a su lado, cada hueso de mi cuerpo vibrando de pavor. «¿Por qué murieron?» Tosió, un sonido profundo y traqueteante. «Porque no la entregarían», dijo. «Alia, no se suponía que viviera. Era hija de alguien. Peligroso. Alguien que nos pagó para esconder sus pecados. Se suponía que debíamos deshacernos de ella». «¿Y mi madre?» Ella hizo un trato. Rachel guardaría silencio, dejaría a la niña con nosotros. Pero Carmen se negó. Dijo que tomaría a ambas niñas y huiría. Y luego comenzó el incendio. Me temblaban las manos. «¿Lo prendiste?» Giró la cabeza lentamente. Number, pero tampoco lo detuve. Me quedé fuera del hospicio, en el frío, sintiéndome 100 años más vieja. Mi madre había muerto protegiéndome, Carmen había muerto protegiendo a Alia, y Havens Cross las había enterrado en silencio, hasta ahora. Pero si Alia murió con Carmen, entonces ¿por qué encontré un segundo nombre circulado en el archivo? A menos que el incendio no matara a todos. Llegó en un sobre sencillo, sin dirección del remitente, simplemente deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento en algún momento de la madrugada. Dentro había una sola fotografía, descolorida, doblada por la mitad. Mostraba a una niña, tal vez de 13 o 14 años, ojos grandes, cicatriz pálida sobre el labio, de pie junto a un letrero que decía «Escuela Residential St. Brigid's, 2009». Miré la imagen hasta que me dolió el pecho, porque esa chica se parecía exactamente a mí a esa edad. No similar, no vagamente relacionada, idéntica, y garabateado en la parte de atrás, con letras frenéticas y grandes. Salvé a una. No pude salvar a ambas. Sí, double quote. Llevé la foto a Joanna primero. Ella la volteó, las manos temblorosas. «Conozco esa escuela», dijo. «Cerró hace años. Investigación gubernamental. Abusos. Tráfico. Todo encubierto durante años». Se me cayó el estómago. «¿Crees que...?» «Sobrevivió», susurró Joanna. «Alia sobrevivió al incendio. Y alguien la había escondido todo este tiempo. Pero ¿por qué enviar la foto ahora? A menos que quisieran que la encontrara. O peor aún, alguien quería que empezara a buscar para poder llegar a ella primero». No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el coche, después del funeral, mirando la nada. La lluvia había comenzado a mitad del servicio, empapando la tierra fresca donde la enterraron. Mi vestido se pegaba a mi piel. Mis manos temblaban sobre el volante. El duelo no es un dolor agudo, como dicen. Es sordo y pesado, como si hubieras tragado una piedra que se niega a pasar. Mi hermana Ivy no lloró. Estuvo junto a mí como una estatua de porcelana, su rostro inescrutable bajo el velo negro. Nuestra madre siempre decía que Ivy era más fuerte que yo. Más dura, solía decir.
con ese tono que lo decía todo. Piel más gruesa. Pensé que tal vez eso era algo bueno. Hasta el mensaje de voz. Me detuve frente a la casa de nuestra infancia, la que ambas heredamos. El coche de Ivy ya estaba allí, su paraguas rojo apoyado contra la barandilla del porche. Estaba a punto de bajar cuando mi teléfono vibró. Una notificación. Mensaje de voz. Un mensaje nuevo. Llamada perdida. Mamá. Móvil. Hora, 4:44 p.m. Se me cortó la respiración. El teléfono casi se me cayó de las manos. Eso no podía ser. Había muerto hacía 2 semanas. Enterrada hoy. No era solo imposible, era cruel. Con manos temblorosas, mi visión se nubló. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría explotar. La última línea no estaba firmada, pero debajo había una huella dactilar ensangrentada. No dormí, no esa noche. Tal vez nunca más. La carta había destrozado el último hilo de esperanza que me quedaba de que todo esto fuera una coincidencia, que Amanda simplemente había mentido para protegerme, que Ivy solo estaba torcida, no era peligrosa, que tal vez, solo tal vez, Julia había estado enferma y yo estaba cayendo en la misma espiral. Pero ahí estaba, su carta, el frasco de medicamentos con las pastillas que se suponía debía tomar, la tarjeta de identificación de Willowgate y la huella digital, roja como la sangre, innegable. Había sido ella y había intentado salvarme. Empaqué todo en una bolsa de deporte y me preparé para dejar la casa para siempre, pero algo me detuvo, una última caja, al fondo del espacio oculto, más pequeña, metálica, fría al tacto. Levanté el pestillo despacio. No estaba cerrada con llave. Dentro había un solo objeto, una cámara de video, de principios de los 2000, funcionaba con baterías, y una cinta etiquetada, 3 de diciembre. Verdad. La enchufé al cargador que solíamos tener en el cajón de cosas inútiles de la cocina. Amanda nunca tiraba nada. Y presioné. Play. La imagen era granulada, con esa oscuridad de color apagado que parece haber estado empapada en secretos durante años. Esa noche no dormimos. Alya mantuvo todas las luces apagadas, moviéndose como si todavía estuviera en las sombras de aquel orfanato. Había vivido desconectada de la red durante casi una década, cambiando nombres, ciudades, trabajos. Cada vez que sentía ojos sobre ella, huía. Creo que me dejó ir una vez, dijo suavemente, solo para poder verme vivir con miedo. La casa solo tenía una línea telefónica, enterrada en una caja de hojalata debajo de las tablas del suelo. Alya la usó para llamar a un contacto, una mujer llamada Annika, una detective privada jubilada que la había ayudado a desaparecer. Annika prometió venir por la mañana, pero nunca llegó. Alrededor de las 3:27 de la mañana, el primer sonido de petardo resonó afuera. Solo que no era un petardo. Fue un disparo. Alya me arrastró al hueco bajo la cocina, el corazón acelerado, mientras 2 pares de botas retumbaban sobre el porche. Encuéntralo. Quémalo todo si es necesario, gruñó una voz. Sin registros, sin rastro. El otro respondió. ¿Estás seguro de que la chica está aquí? Creí que murió en el incendio. Solo una murió, dijo el primero fríamente. La otra era un seguro. Se me puso la piel de gallina. ¿Seguro? Escuchamos cómo se abrían cajones, se caían estanterías, se destrozaban muebles. Y luego, silencio. Hasta que uno de ellos soltó un nombre. El nombre de mi madre. Siempre dijiste que Carmen la escondió demasiado bien. Pero te lo dije, siempre hay un rastro. Simplemente eran demasiado jóvenes para recordar. La mano de Alya se deslizó en la mía y susurró. Nunca quisieron que viviéramos, fuimos errores. Pero errores que habían empezado a recordar, errores que ahora sabían demasiado.
Cuando los intrusos finalmente se fueron, no esperamos mucho. Buscamos lo que quedaba de la casa. Debajo de un fondo falso, en un viejo baúl, lo encontramos. Un libro mayor envuelto en tela impermeable. Páginas amarillentas llenas de entradas manuscritas, iniciales, cantidades de pago, decenas de nombres, y entre ellos 3 iniciales aparecían una y otra vez: C.R.A. Los nombres coincidían con víctimas conocidas del antiguo caso de Sam Bridget. Niños que desaparecieron del sistema, niñas que nunca fueron adoptadas oficialmente, solo retiradas. Y en la parte superior de una página había un símbolo que reconocí de la infancia, un escudo familiar que una vez vi en el estudio de mi padre. 3 cuervos era el sello de la Fundación Marrow, la misma caridad que financió mi elitista internado, la misma para la que mi madre había trabajado una vez. Tu madre no solo enterró la verdad, susurró Alia. Ella estaba tratando de exponerla. Sabíamos que no podíamos confiar en la policía, no después de lo que pasó en el cementerio, no con el nombre Marrow ligado a esto. Así que volvimos. Al cementerio. Esta vez no vinimos a cavar, vinimos a probar. Joanna nos recibió allí, esperando en la niebla con una especialista forense que le debía favores. El segundo ataúd, el que estaba enterrado debajo del de mi madre, fue exhumado, y dentro era una mujer, entre 30 y 35 años, el cabello aún negro, incluso después de todos esos años. La reconstrucción facial la hizo coincidir con fotos antiguas que habíamos visto. La mujer era Rachel, la madre biológica de Alia. Ella había muerto en ese incendio, salvando a Alia, escondiéndola de los hombres que se suponía que debían llevársela. Carmen la había enterrado consigo misma, fingiendo la muerte de Alia y haciéndola desaparecer para protegerla del mismo destino. Todas se habían sacrificado, pero alguien poderoso, se había asegurado de que sus historias nunca salieran a la luz. Hasta ahora. Regresamos a las ruinas del orfanato al día siguiente, atraídas por algo que ninguna de nosotras podía explicar. Alia dijo que recordaba una habitación, la oficina de una enfermera, donde su madre solía esconder pequeños dulces debajo del cajón del escritorio. Cuando abrimos la madera podrida, encontramos algo más metido en una lata oxidada, un sobre sellado con una palabra en la parte frontal. Alia. Dentro había una carta escrita a mano, frágil por la edad. Si encuentras esto, significa que fallé, significa que confié en alguien en quien no debí y me encontraron. Nunca debiste nacer en esto. Fuiste el resultado de algo con lo que nunca estuve de acuerdo, algo tomado, no dado. Pero te amé. Desde el momento en que te vi, te amé. Tu padre, él era uno de ellos, uno de los que construyeron la fundación, pero no sabía lo que le hacían a los niños, no hasta que fue demasiado tarde. Cuando intentó exponerlo, lo mataron, y me dijeron que yo sería la siguiente. Así que enterré la verdad bajo otro nombre, me enterré a mí misma. Las lágrimas empañaron los ojos de Alia mientras se apretaba la carta al pecho. Su voz se quebró. Murió salvándome de su propia sangre. Creímos que divulgar el libro de contabilidad del contrabandista a la prensa traería justicia. Nos equivocamos. La historia salió a la luz. Titulares de primera plana, fotos de la tumba, incluso entrevistas con Joanna. Por un momento, el mundo escuchó. Luego, llegaron las negaciones. La Fundación Marrow lo calificó de escándalo, de deepfake, una conspiración. Pagaron a los medios para que cambiaran la narrativa. Desacreditaron a cada testigo. Afirmaron que yo era una huérfana mentalmente inestable persiguiendo fantasmas. Alguien incluso filtró un antiguo informe psiquiátrico de cuando yo tenía 16 años,
notas de terapia de la época en que intenté decirle a un consejero que no me sentía segura en casa. Torcieron mi trauma para usarlo como arma contra mí. Extraños me llamaron mentirosa, una estafadora, una buscadora de fama. Pero lo peor de todo, nos volvían a seguir. La casa de seguridad no duró. Annika arregló una cabaña remota en Bishop's Hill, sin servicio de telefonía celular, sin vecinos, solo árboles, niebla y tiempo para pensar, hasta el incendio. Comenzó justo antes de medianoche. Humo que se colaba por las ventanas, un rastro de gasolina que salía de la puerta trasera. Quien lo encendió no planeó verificar si habíamos logrado salir, pero se les escapó algo. Joanna nos había seguido sin decirle a nadie. Sospechaba que nos rastrearían y vino preparada, con clavos para neumáticos, un rifle de caza y su placa. Cuando el coche intentó huir de la escena, ella lo detuvo en seco. Dentro había 2 hombres con uniformes negros sin distintivos, sin nombres, sin identificaciones, solo una palabra bordada en sus hombros: Providence. Era la rama de seguridad privada de la Fundación Marrow. No solo dirigían una red de tráfico, tenían un ejército para protegerla. Joanna nos llevó a una casa segura a su nombre esta vez, una vieja cabaña lejos de la ciudad. Allí, finalmente confesó: «Me asignaron al equipo de vigilancia de tu madre antes de que muriera», le dijo a Alia. Yo era joven, pensaba que estábamos protegiendo a alguien importante, pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que ella era la que estaba en peligro. Le entregó a Alia una delgada carpeta. Dentro había fotos de Carmen, la madre de Alia, tomadas en secreto. Carmen caminando con una niña pequeña por un mercado, Carmen discutiendo con un hombre con un traje gris elegante, Carmen entregando lo que parecía una cinta VHS en un sobre Manila. Ella grabó algo, dijo Joanna, algo que planeaba publicar. No sabíamos dónde había ido a parar la cinta, pero teníamos una suposición. El padre biológico de Alia, el miembro de la junta que Carmen mencionó en su carta, Ellis Whitmore. Encontramos su propiedad abandonada, tal como decía el periódico. Pasillos cubiertos de polvo, suelos dañados por el agua. Pero su oficina permanecía sellada detrás de una cerradura biométrica que hacía mucho tiempo que se había deteriorado. Detrás de su escritorio había una pintura de 3 niños tomados de la mano bajo un árbol retorcido. Alia tocó los ojos del niño más pequeño y la pintura hizo un clic. Detrás, una puerta de bóveda. Abrimos la bóveda con las herramientas que Joanna trajo. Dentro había hileras de cajas etiquetadas, rollos de película, microcasetes y una cinta VHS maltratada marcada. 7. Propiedad de CRA no duplicar. Encontramos un viejo reproductor e insertamos la cinta. Estática. Luego, imágenes en blanco y negro parpadearon. Una habitación austera, una cámara colocada en lo alto de una esquina de la pared. Una niña, apenas de 5 años, sentada en silencio en una silla metálica. Le dolían las muñecas, no se movía. Fuera de la pantalla, un hombre le hacía preguntas. Ella no respondía. Otra voz le susurró algo al oído y ella gritó. Alia no pudo seguir mirando, se dio la vuelta, sollozando. Pero yo me quedé. El último fotograma mostraba la parte trasera de la cabeza de un hombre. Hombros anchos, un gemelo brillando con el escudo de Marrow. Debajo de la imagen, una marca de tiempo. 1997, el año en que nació Alia. Llevamos las grabaciones a la única persona que creímos que se arriesgaría a hacerlas públicas. Dalia Hernández, una periodista de investigación que había perdido a su propia hermana en un sistema como este.
Vio la cinta entera en silencio. Esto no solo derribará a Marrow, susurró. Esto derribará pilares enteros, jefes de policía, jueces, incluso ministerios. Ella publicó una exposición pública incluyendo el libro de contabilidad del contrabandista, cinta número 7, las fotos de la excavación del cementerio, informes médicos que prueban la verdadera identidad de Alia, y esta vez el público no apartó la mirada. En 24 horas, las grabaciones fueron vistas más de 22 millones de veces. Hubo protestas frente a los edificios de Marrow, llamadas a arrestos, pero con cada verdad revelada, un nuevo peligro surgía, porque el último mensaje de Carmen, encontrado garabateado detrás de un falso cajón en su antigua casa, no era solo una despedida, era un mapa, y marcaba 3 tumbas más, todas sin nombre, todas de niños, y solo una palabra junto a cada una, hermana. Seguimos el mapa. 3 cruces rojas, dibujadas con tinta temblorosa, nos llevaron a rincones olvidados del estado. Lugares demasiado tranquilos, demasiado vacíos. Lugares que la gente no visita a menos que estén escondiendo algo. El primero era un campo detrás de una iglesia abandonada, tragado por la maleza y el silencio. El segundo, un huerto donde la fruta se había marchitado hacía mucho tiempo, los árboles inclinados como rodillas, dobladas en oración. El tercero, una colina sin nombre justo al lado de una carretera muerta, sin señales de vida más que una cruz hecha de perchas. Joana arregló los permisos para acabar en silencio. En cada sitio encontramos un ataúd, pequeño, castigado por el tiempo, con décadas de antigüedad, y en cada uno lo mismo, restos de una niña pequeña, un medallón con el emblema de Marrow dentro, y un sobresellado con una fecha que coincidía con los propios archivos médicos de Carmen. Alia se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que abrimos el tercero. Luego susurró: «No fueron al azar». «¿Qué quieres decir?», pregunté. Ella abrió el sobre. Dentro había un informe de coincidencia de ADN. Tenía el nombre de Carmen y los nombres de 3 bebés más, nacidos el mismo día en diferentes salas de la instalación. Trillizas. Carmen no solo había tenido una hija, había tenido 3. Nos quedamos despiertas toda la noche revisando los documentos. Carmen había descubierto que estaba embarazada de trillizas, pero la fundación solo le permitía ver a una niña, Alia. Las otras habían sido separadas al nacer, escondidas en diferentes partes del país, criadas con nombres falsos. A cada una le implantaron un rastreador médico bajo el pretexto de vacunación. Cada una sufría de terrores nocturnos. Cada una murió antes de cumplir los 6 años. Manera de la muerte. Convulsión inexplicada. Pero las autopsias contaban una historia diferente. Degradación neuronal, colapso de tejidos. Todos los síntomas relacionados con un experimento fallido que la Fundación intentó suprimir. Un intento de crear un comportamiento hipercomplaciente a través del condicionamiento neurológico. No estaban criando niños. Estaban construyendo recipientes obedientes. Y Carmen había intentado detenerlo. Ella había escapado con Alia. Intentó esconderla, protegerla, pero el control de Marrow era más profundo de lo que nadie se dio cuenta. Ella no solo había enterrado a las otras 2 niñas, ella había enterrado la verdad de lo que todas eran. Alia insistió en que volviéramos al orfanato una última vez. Algo en ella le decía que había más debajo de las tablas del suelo, algo que Carmen había dejado atrás. Lo encontramos debajo de la guardería, debajo de la cuna donde encontré a Alia llorando de bebé hace tantos años, una caja de hojalata negra. Dentro había un microcasete
y una foto gastada de 3 bebés en mantas a juego. La cinta hizo clic. Si estás escuchando esto, significa que no pude salvarlas. Significa que les fallé a todas. Me dijeron que llevaba un hijo, luego 2, luego 3, pero nunca quisieron que yo fuera su madre. No naciste, fuiste seleccionada, diseñada, pero yo elegí amarte de todos modos. Elegí creer que eras más de lo que ellos te hicieron ser. Perdóname por esconderme, perdóname por huir, pero si sigues viva, Alya, significa que su programación no funcionó. Eres más fuerte de lo que pensaron. No eres un producto, eres mi hija. Alya lloró durante mucho tiempo. Yo también, porque por primera vez el rompecabezas tenía sentido, y la niña que había sido enterrada sin nombre nunca estuvo sola en esa tumba. Ella era una de 3, un milagro escondido en el horror, una hija nacida del desafío. Regresamos a las tumbas una vez más, pero esta vez no para acabar, sino para nombrar. Alya se paró bajo el cielo gris con un cincel en la mano. Su voz no tembló, sus ojos estaban cansados pero claros. Ella las llamaba mis estrellas, dijo. Eso es lo que escribió en el margen de su viejo diario. No sujetos, no fracasos, solo estrellas. Grabamos nosotros mismos las lápidas. Estrella A se convirtió en Isla. Estrella B se convirtió en Rea. Alya eligió los nombres de los viejos libros de cuentos que Carmen solía leerle, los únicos que recordaba de la infancia, guardados en lo más profundo de su mente como susurros. Luego colocó 3 medallones a juego en la base de cada tumba, uno para Isla, uno para Ria, uno alrededor de su propio cuello. Durante años pensé que no tenía familia, dijo Alya. Ahora sé que tenía 2 hermanas que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Pero existieron, importaron, y ahora el mundo lo sabrá. El documental final de Dalia Hernández se emitió ese mes. Se llamó La tercera hija. Comenzó con imágenes del casete de Carmen. Luego mostró tomas de drones de las tumbas, el orfanato, la casa donde Alya vivió una vez. Presentó entrevistas con denunciantes, nuevas pruebas judiciales desclasificadas e historias de supervivientes de otros programas similares a Marrow en países cercanos. Pero los últimos 10 minutos, esa era Alya, de pie en las escalinatas de la Asamblea Nacional, diciendo su verdad: no soy un número, no soy un estudio de caso, no soy su experimento. Soy la hija de Carmen Reyes, soy la hermana de Isla y Rea. Nacimos en una mentira, pero no moriremos dentro de ella. Intentaron borrar nuestros nombres, vine aquí para escribirlos en piedra. Recibió una ovación de pie. Incluso los funcionarios del gobierno, que una vez intentaron enterrar la verdad, se quedaron en silencio, avergonzados. Semanas después, visitamos los archivos de Marrow por última vez. El edificio estaba siendo desmantelado, borrado. Pero antes de que cerrara definitivamente, pedimos ver la habitación 14, la habitación sin marcar donde Carmen supuestamente se había quedado en silencio después de dar a luz a Alya. Dentro, encontramos algo que no esperábamos. Un mural, dibujado con tiza en las paredes de hormigón. La letra de Carmen, débil, pero inconfundible, mostraba a 3 niñas corriendo por un campo, tomadas de la mano, sobre sus cabezas, estrellas. Detrás de ellas, una mujer con los brazos extendidos, como si las estuviera protegiendo, y debajo, un último mensaje. Aunque te olviden, aunque te entierren en números, no estás perdida. Eres amada, eres luz. Salimos de esa habitación en silencio, porque la historia no era solo sobre el horror, era sobre la memoria, sobre la resistencia, sobre reclamar lo que fue robado, y sobre todo, era sobre el amor.
el tipo que perdura mucho después de la tumba. Han pasado 3 años. Alia ahora dirige su propia fundación, no con fines de lucro, no por venganza, sino por la verdad. Se llama la Iniciativa Las Tres Hijas. Financian periodismo de investigación, brindan asistencia legal a sobrevivientes de abuso institucional y, quizás lo más importante, dan nombres a los sin nombre. Su trabajo ayudó a localizar 6 tumbas más de Marrow en provincias vecinas. Cada vez, Alia va ella misma, se arrodilla en la tierra, susurra nombres a quienes nunca tuvieron ninguno. Ya no llora como antes. Su fuerza ahora reside en lo que construye. Todavía recuerdo la última conversación que tuvimos antes de que se mudara al extranjero para expandir la fundación. Estábamos sentadas en el viejo jardín de Carmen, que habíamos reconstruido juntas. Había flores silvestres por todas partes. Olía a romero y a lluvia. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si nada de esto hubiera sucedido? Le pregunté. Ella sonrió suavemente, metiéndose el medallón en la camisa. Todo el tiempo, dijo, pero luego recuerdo, si no hubiera pasado por toda esa oscuridad, nunca habría sabido cuán poderosa puede ser la luz. Le pregunté si extrañaba a su madre. Su voz se quebró, solo un poco. Todos los días, susurró. Pero ahora, hablo con ella, le escribo cartas, y la llevo conmigo, no solo en la sangre, sino en el propósito. El mundo siguió adelante, pero nosotras no olvidamos, porque historias como la de Carmen, como las de Isla y Rea, como la de Alia, no terminan en silencio. Hacen eco, a través de las paredes de las instituciones, a través de los nombres grabados en piedra, a través de las voces de hijas que se niegan a desaparecer. Y mucho después de que la tierra se ha asentado, mucho después de que los secretos han sido desenterrados, la verdad florece, justo como el jardín que Carmen dejó atrás.